La Biblia cuenta que estamos basados en Josías y en todo lo que estamos pasando, de que en el tiempo del rey Josías, su abuelo y su padre eran perversos y eran paganos y tenían ídolos. En la iglesia, en la casa de Dios tenía ídolos. En el templo de Salomón tenía ídolos. Y cuando comenzaron a adorar los ídolos, se habían olvidado de la palabra de Dios y de la Biblia. No hay respeto por la palabra de Dios hoy como en aquel tiempo. Y la habían perdido, no la encontraban. Entonces Josías dijo, muchachos, le dijo a los sacerdotes, vamos a limpiar la casa de Dios porque hay mucha basura. Y cuando comenzaron a arreglar, a pintar, a reformar, a arreglar la entrada y a limpiar, por allá en medio del basural encontraron el rollo que es la Biblia, la palabra de Dios. Porque estaba perdida. Y la pregunta hoy, si nosotros perdimos la Biblia. Dice que le dijo a los sacerdotes, y dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Dios, y luego lo leyeron. Y luego la palabra de Dios dice esto, que es impresionante y hermoso poder ver, que cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, tenemos que tener alguna consecuencia. Y dice segunda de Crónicas, capítulo 34, en el verso 26, que el mismo rey Josías, lo que hizo Josías fue que cuando encontraron la Biblia, la leyó, y dice que cuando oíste la palabra del libro, un profeta le estaba diciendo a Josías, por cuanto tú oíste la palabra del libro, de la Biblia, tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. Al oír tus palabras, dice Dios, yo también te he oído. Y entonces Dios dice, a mí me impresionó, dice Dios de este rey, me impresionó que cuando leíste la Biblia, tu corazón se conmovió y te humillaste cuando oías estas palabras. Hoy necesitamos volver a conmovernos cuando escuchamos la palabra del Señor. Porque hoy nosotros y esta sociedad, gran parte de la iglesia, gran parte de las familias, gran parte de los cristianos han perdido la Biblia. No saben dónde la han dejado. Es más, nosotros en la iglesia tenemos una caja todos los años de cosas que se pierden. Y lo que más se pierde dentro de la iglesia es la Biblia. Y vienen un año después, pastor, ¿no habré dejado olvidado mi Biblia aquí? Sí, hermana, acá está su nombre, porque ponen el nombre, esta Biblia pertenece al hermano tal. Y la dejan todo el año ahí en la iglesia, en la caja de, nosotros tenemos lost and found, las cosas perdidas. Y hay gente que pierde la Biblia. Algunos la pierden en el baúl de su carro, algunos la tienen debajo del colchón, algunos la tienen dentro llena de frijoles, sin verla. Hace rato que no abren la Biblia. Y hoy hay una generación que está escuchando de todo, está viendo de todo, pero no está escuchando la palabra del Señor. Quiero que por favor en tu casa leas Segunda de Reyes, porque aquí es el episodio donde encuentran la Biblia. Y cuando encuentran la Biblia, la palabra del Señor dice que la leyó y oyendo todas las palabras del libro que habían hallado en la casa de Dios, hicieron pacto delante de Dios. Ahí dice en este lugar que cuando escucharon la palabra, todos hicieron pacto y dijeron, vamos a hacerle caso a la palabra de este libro. Y hoy hay familias, matrimonios, hogares, jóvenes, niños, ancianos, que tenemos que volver a hacer pacto de decir, yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. Y esta es la urgencia. Urge recuperar el poder de la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas. Porque hoy estamos llenos de prioridades. Porque ahí hay muchísimas prioridades. La prioridad de no enfermarnos. La prioridad nuestra hoy es no perder el trabajo. La prioridad de hoy nuestra es hacer las cosas bien en nuestra casa, tener que comer. Pero la prioridad de Dios nuestra no es la misma que la de Dios. Porque para nosotros nuestra prioridad es estar bien y subsistir.
Pero Dios tiene como prioridad hablarle a sus hijos. Dios tiene como prioridad decirte cosas que te hacen bien. La palabra de Dios son palabras sanadoras. Palabras de dirección, palabras de esperanza, palabras de limpieza, palabras de restauración, palabras de revelación. Dios tiene palabras buenas para ti porque te ama. Hay un mensaje de Dios para ti porque Él te ama, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú sepas qué hacer en este tiempo y en la tierra. Y Dios tiene una palabra, urge que vuelva a tener la Biblia como prioridad. Ya no es una prioridad, pero eso cambia hoy. Diga conmigo, eso cambia hoy. Dígalo fuerte, eso cambia hoy. Yo hago la Biblia mi prioridad. Dígalo fuerte. Hago la palabra mi prioridad. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándote hoy. Por fe aceptamos la Biblia como verdadera. Y descansamos en el hecho de que Dios es el autor y Él no se equivoca. La palabra de Dios es infalible y sin error. La Biblia es una revelación inalterable y es correcta moralmente y espiritualmente. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice 2 Pedro capítulo 1 que fue inspirada por los profetas, a los profetas y a los escritores. Y es inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios hablándote. Porque hay algo que tienes que entender que dice Salmos. La palabra del Señor es intachable. Oh, la palabra de Dios es moralmente correcta, espiritualmente correcta. Muchos miran contradicciones porque no la entienden. Porque las cosas espirituales se tienen que entender cuando eres espiritual. Y cuando tú quieres entender lo que Dios te habla con la mente, con la inteligencia, vas a chocar. Tienes que comenzar a decirle, Espíritu Santo, tú que la escribiste, tú que se la revelaste a los profetas, dame entendimiento, ábreme la cabeza, el entendimiento espiritual para entender que todos los demás miran que la Biblia tiene contradicciones, que la mira está equivocada, pero yo no puedo ver eso porque es Dios escribiendo. ¿Cómo Dios se va a equivocar? ¿Cómo Dios va a cometer errores? Es que yo no entiendo bien y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que yo creo que la palabra es de Dios y es una palabra real, verdadera. Y es lo que yo necesito. Imagínese, es Dios hablándote, es Dios hablándome. Es Dios hablándome. Cuando yo miro la palabra, me doy cuenta que la palabra tengo que leerla. La Biblia tengo que creerla. A la Biblia tengo que meditarla. A la Biblia tengo que aprenderla. A la Biblia tengo que obedecerla. Tengo que enseñarla. No solamente es leerla, hay que enseñarla. No solamente es leerla, es obedecerla. No solamente es leerla, es aprenderla. No solamente leerla, es meditarla. No solamente leerla, es creerla. Y muchos la leen, pero no la creen. Y hoy te toca leer y creer. Cuando Dios dice que te ama, cree eso. Créelo que Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Dios dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, cree eso, recibe eso, acepta eso. Es palabra de Dios para tu vida. Muchos dicen, pastor, me siento solo, me siento mal. Pero tú crees que Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Uno dice, pero pastor, y si no tengo para comer y en esta pandemia si pierdo el trabajo, cree la palabra cuando te dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh, es que ando con problemas y que ando... Cree la palabra cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a veces hay problemas de plata, a veces hay problemas que no hay fuerzas, a veces hay momentos que no hay salud, pero Él dice, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Es Dios hablándote hoy y creerlo, tienes que creerlo, recibirlo, amarlo. Oh, la palabra de Dios es viva. Oh, gracias, Señor.
problema nuestro es que nosotros a veces sabemos la palabra, pero no la escuchamos. Ahora, cuando yo leo la palabra del Señor, me encanta mirar este texto en Salmos. Si usted lo puede leer conmigo, en el Salmo 119 dice así: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. ¿Alguien está leyendo la palabra de Dios? Mire, Salmo 119, del 165 al 68. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Lea despacio, digiera y crea. Los que aman tu ley, la Biblia, los que aman la Biblia, disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Con todo mi ser, cumplo tus estatutos. ¿Cuánto los amo? Alguien que diga, ¿cuánto amo la Biblia? El salmista dijo, ¿cuánto amo tu palabra? ¿Cuánto amo tus estatutos? Obedezco tus preceptos y tus estatutos. Entonces, ¿cómo yo puedo honrar la palabra? ¿Cómo yo puedo valorar la palabra? Porque la palabra hay que valorarla, hay que honrarla. Y acá da una clave. Mire los verbos ahí. La amas, la practicas, la cumples y la obedeces. Busque estas 4 palabras en Salmos. Ahí búsquelo. Y usted va a mirar que ama, que el salmista dijo, yo practico tus mandamientos, yo cumplo tus estatutos y los obedezco. Entonces usted mira estas 4 verdades que usted tiene que hacer. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted agarra la Biblia, tiene que amarla, tiene que practicarla, tiene que cumplirla, tiene que obedecerla. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor? El problema nuestro es este es nuestro problema. Que nosotros sabemos la Biblia pero no la creemos. Y no la practicamos. Porque Dios no es la única voz que escuchamos. Hoy hay muchas voces. Se han levantado voces que nosotros las hicimos voces expertas. Y estas voces expertas le hemos dado el permiso para que nos hablen. La voz de social media, la voz de la televisión, la voz de las noticias, la voz de los amigos. Tienen voces propias y el sonido a veces aturde y es muy alto, el volumen es muy alto. Y nosotros hemos escuchado esas voces y ya no escuchamos la voz de Dios. Porque hemos subido el volumen a todas las voces que están sonando, que a veces son más fuertes que la voz de Dios. Entonces nosotros sabemos la Biblia. Y yo le pregunto, ¿cuántos saben lo que dice Juan 3:16? Sí, pero hay personas que no creen que Dios los ama. La Biblia dice, Dios es amor, pero muchos están enojados con Dios. Pero saben la Biblia, pero no creen la Biblia. Y hoy te toca no solamente saber, pero creer, y muchos no la practicamos. Si creemos en la palabra del Señor, ¿por qué no le hacemos caso? La Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos y que los mentirosos irán al lago de fuego. Entonces, ¿por qué mentimos? Si la Biblia dice que los mentirosos se van al infierno, ¿por qué mentimos? Porque usted sabe que dice eso la Biblia, pero ¿por qué no lo practica? La Biblia dice que el que es amigo del pecado se hace enemigo de Dios. ¿Por qué usted no se hace amigo de Dios?
Si sabe que la Biblia le invita a hacerse amigo de Dios, ¿por qué no hacemos a Dios nuestro amigo? Si usted a veces está sin trabajo y no tiene a veces recursos y hay problemas, la Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué pensamos que Dios nos va a dejar tirado y nos olvidó? No nos va a dejar tirado. Si la Biblia dice que Él no te va a soltar y no te va a dejar. Pero entonces no es solamente decir textos y saber textos, es creer la palabra y practicar la palabra. Hoy estamos oyendo un montón de teorías conspirativas. Hay un montón de teorías. Hoy hay unas teorías hoy de conspiración que es famoso. Hasta hay una senadora en el Capitolio que está siendo desplazada por tantas teorías que tiene. Porque eso es popular. Y hay gente que tiene teorías en el Capitolio siendo senadoras. Hay cristianos que tienen teorías conspirativas. Gente que no sabe la Biblia pero tiene un montón de teorías. Y teorías son teorías. No son verdades, son teorías. Y la gente le hace más caso a las teorías, a la internet, a los posts, a la social media. Le hace más caso a lo que es la posverdad. Le hacen caso a un montón de barbaridades que se dicen por ahí. A eso sí oyen, pero a Dios no. Algo está mal. Algo está mal en nuestras vidas. Porque hoy estamos nosotros escuchando esta palabra en medio de una pandemia. En medio de un peligro de muerte, en medio de un peligro de enfermedad. Y tú necesitas afinar tu oído para saber qué escuchar y qué no escuchar. Qué ver y qué no ver. Y hoy te pido por favor que regreses, porque has perdido la palabra, se perdió la Biblia en tu casa. Tienes que volver a encontrarla y que vuelvas hoy a escuchar a Dios como la voz única y relevante en tu casa. Porque la palabra de Dios es relevante y es gracia para tus oídos y es salud. Sí. Hoy yo quiero decir que Dios es la única palabra que escucho. Hay un texto muy famoso en Isaías que me encanta, que dice en Isaías: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. And tremble at my word. Que alguien vuelva a temblar. Cuando Dios habla, que se te caigan los calcetines otra vez. Cuando Dios habla, no que te agarre miedo, pero que te agarre respeto. Que Dios hable y tiembles. Porque estás escuchando lo que habla. La gente está ahora conmocionada para ver un show de medio tiempo, para ver un artista hablar, para ver un influencer, un influenciador, a ver qué va a poner. Y todo es parte del mundo. No es que tú tienes que hacerte religioso. Tú puedes mirar todo y saber de todo, pero tú escuchas a Dios. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo estoy mirando todo, pero hay cosas que no me convienen. Y hay cosas que a veces tienes que entender que no te convienen escuchar. Y hoy tenemos que volver a tener respeto. Hoy en este tiempo de pandemia hay gente que no está enferma. Hay gente que tiene los anticuerpos. Y en unas semanas muchos se van a poner la vacuna. Y no tiene ningún peligro, pero ya dice: yo no quiero escuchar la Biblia. Con esto que pasó ya me desanimé. No me quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme. Una vez al mes voy a ver qué pasó en el culto, a ver quién vino, a ver si hay un invitado, a ver si hay un famoso. Pero hoy nosotros lo que estamos haciendo es que cuando estamos leyendo la Biblia es como que leemos cualquier libro. Y hoy tienes que temblar cuando Dios te habla. Si te llama el presidente de la nación, uno dice: yo voy a atender el teléfono porque es el presidente. No lo vas a dejar esperando. Si te llama el doctor a tu casa y te dice: señor, venga que le quiero decir cómo se dieron los análisis de sangre, usted no va a decir: yo no quiero saber nada. Si te llama el juez de tu caso y te dice: te llamo por teléfono para avisarte que he resuelto de tu caso en la corte,
Tú no vas a decir, ay, no quiero saber nada con el juez. Porque tú vas y si te llama el presidente, le atiendes. Y si te llama el doctor, le atiendes. Y si te llama el juez, le atiendes. Pero te está hablando a Dios y lo dejas esperando. Y no lo atiendes. Y te dice, te llamo, te hablo. Y no tiemblas. Es Dios, esto es Dios. Es la palabra de Dios hablándote. Tenemos que volver a tener reverencia. En la casa de Dios se escucha a veces más los teléfonos que los aleluyas. En las redes sociales se leen más cosas seculares y paganas que cosas de la palabra del Señor. En tu casa se mira más cosas basura en la televisión que cosas bíblicas. Tenemos que sacar la porquería de la casa, la basura de nuestro corazón y volver a llenar nuestro corazón con palabras de Dios. Volver a saber los textos de memoria. Volver a memorizar la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Por qué eso es Dios hablando? Eso no es de los cristianos de antiguo, que así eran, hermano, allá en la iglesia chiquita, que cantábamos los coritos y los hermanos recitaban los textos de memoria y el texto áureo. No es cuestión de modas y que ahora no es cool. Ahora necesitamos mucho más agarrarnos de la palabra. En el tiempo de la iglesia primitiva no había un libro. Ellos sabían recitar la palabra de memoria y decía, así dicen los profetas y así decían Isaías. Pero ellos no tenían Biblia como nosotros. Hoy tenemos el beneficio de tenerla en el app, en el teléfono. La tenemos de todas maneras, en audio. Y no la escuchamos. Está en audio, está en inglés, en español. La versión de que entiendes, la versión complicada, de English version, de King James, que es para aquellos que saben mucho inglés, y la Reina Valera para aquellos que hablan como españoles. Pero después tiene la versión moderna, la versión latinoamericana, debe estar la versión paisa, la versión, hay versiones de la versión india, la versión azteca, la versión maya. Como para que la leas, como para que tenemos que volver a tener reverencia. Me encanta este texto en inglés que dice, I'm looking for a person simple and plain, reverently responsive to what I say. Estoy buscando por alguien lisa y llanamente simple, que responde con reverencia a lo que digo. Puedes responder con reverencia cuando Dios te habla. Dice el famoso texto de Hebreos, dice Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que es viva. Viva. No está muerta. No es un libro muerto. Esto no es un libro de historia. No es un libro muerto. Esto es palabras de vida. Hay vida. Dice que la palabra de Dios es viva. Es viva. Hoy cancelo la muerte. Todo lo que has oído de muerte se cancela, porque tú has sido diseñado para escuchar vida y te entra vida por los oídos. Y mientras escuchas la palabra de Dios, la vida de Dios entra a tu sistema, a tus oídos, a tus emociones. Si el diablo te atacó con la muerte, hoy cancelo la muerte, el desánimo, y hoy la vida de Cristo viene. La vida llega a tus oídos, a tu corazón, a tu espíritu. Recibe vida. La palabra es vida. Vida, 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 vida. Y es eficaz. Nunca perdió la eficacia la palabra. Puedes tener 80 años y es eficaz para los 80. Puedes tener 20 y es eficaz para los 20. Para el soltero, para el casado, para el viudo, para el solterón, para el que anda buscando novia y para el que no tiene, para el niño y para el adolescente, para el que habla español y el inglés, para el que no sabe leer y al que no sabe escribir. La palabra de Dios es para todos. Tiene eficacia. No ha perdido la eficacia. Y la palabra dice que corta.
para que tú aprendas que por la palabra de Dios tienes que cortar con el pecado, con cosas que no sirven, con cosas tóxicas. Tienes que aprender que Dios hablándote te hace cortar con lo que tengas que cortar, porque ella misma corta lo que no sirve. Y la palabra de Dios también no solamente corta, pero penetra. Y luego dice que discierne. Penetra. ¿Y qué penetra? Toca el alma y el espíritu. Lea el texto. Dice que la palabra de Dios penetra. ¿Y qué es lo que penetra? El alma. ¿Qué libro en la historia de la humanidad puede tocar tu alma o tu espíritu? Solamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente es viva y no solamente es eficaz, sino que corta y penetra el alma y el espíritu. Pero luego también dice que toca tu cuerpo, toca el físico. Porque dice que toca las coyunturas y los tuétanos. La versión Nueva Internacional dice la médula de los huesos. Dios penetra hasta el nervio ese cuando comes el caldo que me gusta con tortilla. ¿Vio ese huesito del medio? ¿Cómo le llaman? Se sabe lo que estoy hablando. Y yo cuando hay caldo quiero eso solamente, están buscando. Y yo digo, dame ese porque es un nervio chiquitito. Esos son esa es la médula. Eso tiene un sabor que le da el caldo. Y usted le pone un poquito de sal y una tortilla. Y la gloria de Dios viene a su casa. Aleluya. Cuando usted come eso es hermoso. Y la Biblia dice que todos nosotros tenemos esos huesos. Y adentro de esos huesos tenemos ese nervio. Y dice que la palabra toca hasta allá adentro. Hasta la médula de sus huesos. Hasta los tuétanos toca el Señor. Entonces la palabra de Dios toca el alma, toca el espíritu y toca el físico y discierne. La nueva versión dice que juzga. La nueva traducción muy bien te dice que deja al descubierto los pensamientos y la intención del corazón. Entonces Dios con su palabra, cuando estás escuchando la palabra o recibes la palabra, Dios toca tus intenciones, Dios toca tus pensamientos, Dios toca tus coyunturas, tus tuétanos, tu espíritu, tu alma. Ay, Dios mío. Anote esto, rápido. Primer beneficio de la palabra de Dios. Vamos a hablar de 5 beneficios y luego vamos a orar. Primer beneficio de la palabra del Señor. El beneficio número 1 está en el Salmo 119. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios te ayuda a caminar libre de pecar. Si tú batallas con el pecado todos los días, cuando tú te agarras de la Biblia, la palabra de Dios te cuida y te preserva del pecado. Tú vas a vencer el pecado porque la palabra de Dios está en ti. ¿Cuántos reciben esta palabra? Segundo beneficio. El segundo beneficio está en Salmo 119, verso 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Entonces la palabra de Dios dice que el segundo beneficio es que Dios te sustenta. La palabra de Dios te sustenta. Susténtame, te da fuerza cuando te quieres caer. Hay personas hoy que están pasando cosas difíciles y se quieren caer. Quieren dejar a Dios, quieren dejar la relación con Dios, quieren dejar su casa, quieren dejar su trabajo. Algunos quieren dejar el mundo, algunos quieren dejar esta vida, algunos quieren dejar a su mujer, algunos quieren dejar a su suegra, porque están sin fuerzas. Pero cuando tú agarras la palabra del Señor, la palabra de Dios te sustenta. Y entonces no te deja caer el Señor. Y la Biblia dice, Señor, yo nunca seré avergonzado porque tú me mantendrás la esperanza. La palabra de Dios
te quita la ansiedad que hay en el alma. Hay personas muy ansiosas hoy, pero hoy en el nombre de Jesús eres sano de toda ansiedad. Mientras escuchas esta palabra, mientras estás en la presencia de Dios, la ansiedad se va. Porque, pastor, tengo ansiedad por el encierro, que la cuarentena, que tengo ganas de abrazar a alguien. Ahora la ansiedad es sanada y la palabra de Dios te sustenta. Tercer beneficio, Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios te ordena. Y muchos están viviendo un desorden personal, familiar, y no saben qué hacer. No saben dónde ir. Porque hay un lío ahora con todo lo que estamos pasando. Que aquel dijo que allá, que aquel dijo que hay que hacer esa línea, que aquel dijo que si no vas para allá y no te das aquello, que es una dosis, que son 30 días, que son 50. Y hay un desorden de comunicación. Y muchos le han agarrado miedo, ansiedad, depresión. Y la palabra de Dios hoy te habla para que vuelvas a tu orden, para que te ordene, que se ordenen tus pensamientos, que se ordenen tus emociones, que se ordenen tus decisiones. Mucha gente tiene decisiones desordenadas, están tomando decisiones malas por la palabra que están escuchando. Toda tu vida ha sido un desorden. Si hay algo que te puede ordenar, son los consejos de Dios. Recibe el consejo de Dios y recibirás orden. La palabra de Dios te ordena. Vamos, levanta tu mano conmigo, dile: Señor, hoy yo recibo el orden que viene de ti. Ordena mis prioridades, ordena mi vida. Beneficio número 4. Romanos dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe. Muchos hoy andan, pastor, en el tanque de gasolina de la fe se me prendió la luz. Pero cuando tú recibes la palabra y escuchas la palabra, el tanque solo se comienza a subir y la aguja sube. Y aquellos que estaban sin fe comienzan a recibir fe y comienzan a creer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Dios está conmigo en mi entrada y mi salida. El Señor es mi sanador. Y cuando comienzas a escuchar la palabra, se comienza a subir la hojita de la fe. Y comienzas a caminar tu día en fe. No en depresión, no en desánimo, no en pobreza, no en incredulidad. Camina en fe ahora, recibe la fe. Hay fe porque a todos Dios le dio fe. Y hoy hay fe para tu casa, para tu familia. Hoy vuelve a escuchar la palabra, vuelve a escuchar las predicaciones, vuelve a leer la palabra de Dios y te vas a poner mejor, se va a cambiar tu ánimo. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que lo que pensabas que era imposible, al escuchar la palabra te vas a dar cuenta que con Dios todo es posible. Con Dios se puede, sí, porque Dios hace milagros. No importa lo que estás viviendo, Dios hará milagros y te va a sorprender. Fe, diga conmigo: viene fe a mi vida. Yo recibo fe. Dice la Nueva Versión Internacional, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Por eso es importante que oigas palabra. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El quinto beneficio es en Hebreos, pero en la Nueva Versión Internacional dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y hoy yo quiero que tú entiendas que la palabra de Dios está viva y es vida. La palabra de Dios está viva, no está muerta. Está viva y es vida. Y hoy yo creo que muchos tienen que repasar este ABC del Evangelio, porque todos los días sales a la calle y es un valle de huesos muertos. Y el profeta, Dios le dijo: habla vida a este valle y suelta la palabra y háblale la palabra para que vivan.
Y muchos de nosotros tenemos que volver a soltar la palabra de Dios, creativa, de vida. Y que todo lo que ves que se cae, que no sirve, que es un caos, al recibir la palabra de Dios, reverdece, se sana. Oh, lo que está atado recibe liberación. Lo que está sin fuerza recibe fuerzas. Lo que está en incredulidad recibe fe. Lo que está enfermo recibe salud. Lo que está en cadenas recibe liberación. Lo que no tiene dirección recibe sabiduría, revelación. Donde no hay, habrá. Donde no se puede, se puede. Donde es un caos, hay orden. Porque la palabra de Dios es vida. Y hoy yo declaro que no importa que estés delante de un valle de muerte, de desesperación, de desorden, Dios hoy suelta una palabra sobre tu espíritu, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu finanzas, sobre tu salud, sobre tu matrimonio. Y esa palabra es vida. Y donde no había tendones hay tendones, y después hay carne, y después hay espíritu, y después hay vida. Vuelve la vida, vuelve la vida, vuelve la vida. Come on, vuelve la vida. Yo declaro vida, vida, vida. La palabra de Dios es viva y es vida y es poder. Hoy es el oxígeno. La palabra te da inmunidad, es vida. La palabra te da inmunidad sobre todo espíritu de muerte, de amargura, de temor, de miedo. La palabra te libera. La palabra tiene poder. Hoy hay impartición de poder. Hoy Dios te llena de poder. Tengo que terminar. Lucas 24 dice, es algo especial que Jesús resucitado le habla a los muchachos que eran parte de su equipo en el camino a Emaús. Y en Lucas 24, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y entonces les hablaba. Los muchachos no se daban cuenta porque sus ojos estaban vedados, sin entendimiento, y no sabían de qué era el Cristo resucitado. Pero él les hablaba y les decía, el Mesías está en Génesis. Miren en la creación, miren cuando habla del carcañar, es el Mesías resucitado. Y luego en Éxodo, cuando la Biblia habla acerca de que el ángel de muerte pasaba por las casas, pero los judíos tenían que pintar los linteles con la sangre del cordero, ahí estaba hablando de Cristo. Entonces él se estaba revelando a sí mismo y le estaba diciendo, Cristo está en el Éxodo, en el Génesis, en Deuteronomio, Cristo está en los Salmos, Cristo está, y comienza a ir por todos los libros de la Biblia a mostrarles cómo él estaba metido en la creación, como él era el Rey de Reyes, aunque muchos no se habían dado cuenta. Entonces dice que se le abrieron los ojos, verso 31, y le reconocieron, pero él se fue. Y entonces ellos se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras? La otra versión dice, la nueva versión internacional, cuando nos explicaba las escrituras. Es decir, yo creo que hoy tiene que volver a arder nuestro corazón. Hoy declaro que vuelve a arder tu corazón. Que hoy vuelves a sentir admiración por Dios y por la presencia de Dios. Que hoy tienes pasión por escuchar la voz de Dios. Hoy yo declaro que vuelve a conmoverse su corazón, porque Dios está en todos lados. Y Él le mostraba cómo estaba en Isaías y cómo estaba en Jeremías y cómo Él estaba en el Génesis. Y cuando la Biblia habla de los títulos de Dios, está en Apocalipsis, los títulos, los nombres que Dios le da en la Biblia, está diciendo el ser de Dios, porque la Biblia dice que Él es admirable en Isaías. Él es consejero, Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando Él estaba hablando, mirando a los muchachos, dice, miren Isaías, ahí estaba hablando de Cristo, este soy yo, Cristo. Ahí estaba Cristo en Isaías, el admirable, el consejero, el santo Dios. Él es el santo Dios, Él es el autor de la vida, Él es el Señor todopoderoso, Él es el Cordero de Dios, Él es la vid verdadera, es la estrella resplandeciente de la mañana, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el Hijo de Dios, Él es el verbo de la vida, Él es el camino, la verdad
verdad y la vida. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Manuel, Dios con nosotros. Él es el yo soy. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el juez justo. Él es la luz del mundo. Él es el sol de justicia, el príncipe de los pastores. Él es el pan vivo. Él es el poderoso Salvador. Él es la resurrección y la vida. Él es el guiador, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Es Cristo el Señor, el Rey de reyes, que merece toda gloria y toda honra y toda alabanza. Que tienes que escuchar sus palabras una vez más. Regresa a Dios y vuelve a escuchar sus palabras. Oh, oh. Ponte de pie conmigo. Ahí en tu casa, aquí en el templo, Jesús les abrió las Escrituras. Jesús les abrió las Escrituras. Y hoy yo declaro que vuelves a entender que Dios, como nunca antes, es el Señor. Dice la palabra de Dios en el Génesis 6:67. Le respondió y le dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Oh, cuando la Biblia dice tú tienes palabras de vida eterna. Wow. Yo no sé qué tú crees, yo no sé qué tú piensas, pero Dios tiene palabras para tu casa. Dios tiene palabras de vida eterna. Dios tiene palabras de vida para tu espíritu. Dios tiene palabras de vida para tu corazón. Levanta tus manos, cierra tus ojos ahí donde estás. Muchos no han podido tener una relación con Cristo porque han escuchado otras cosas. Pero hoy yo declaro que viene sanidad a tu oído. Yo declaro que viene sanidad a tu espíritu. Yo declaro que viene sanidad a tu corazón. Yo declaro que el poder de Dios toma control de tu casa. Yo declaro que hoy entiendes que la palabra de Dios te ayuda a caminar libre de pecado. Que la palabra de Dios te sustenta. Que la palabra de Dios te ordena. Que la palabra de Dios produce fe. Y que la palabra de Dios es vida y poder. Y recibe poder. Recibe poder. Ahí donde estás. Al escuchar la palabra de Dios, muchos están siendo sanados ahora. Solamente, sin que nadie ponga la mano, sin que nadie ore, Dios te está sanando solamente al escuchar la palabra de Dios. Dios te está sanando, y siento en mi espíritu que hay gente que está Dios sanándole su ánimo, porque muchos estaban en un desánimo crónico, casi depresivo. Y hoy en el nombre de Jesús, la palabra de Dios te regresa el ánimo. Y todo lo que Dios habló sobre ti, tú lo tomas como verdadero y lo crees. Ahí, ¿a dónde estás? Levanta tu mano, diles: yo creo tu palabra. Yo recibo tu palabra. Yo recibo tu palabra. Tu palabra es verdadera. Yo recibo tu palabra. Vamos, yo recibo tu palabra. Y yo declaro que tú vuelves a tener pasión por aprender la palabra. Pasión por agarrar los consejos de Dios. Los analfabetos bíblicos nunca serán estables. Y si usted mira a cristianos inestables, es que nunca terminaron de profundizar en saber lo que Dios les dice. Los analfabetos bíblicos nunca tendrán decisiones estables. Pero hoy eso se termina, porque hoy corres a los pies de Cristo. Y cuando tú recibes la palabra, van a mejorar las decisiones que tomas. Va a mejorar tu manera de dormir, aún de dormir, de descanso. Porque la palabra será tu descanso. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque dice el Salmo 92 que tú recibes fuerzas como el búfalo. Y si hoy no tienes fuerzas, recibe fuerzas del Señor. Y si hoy no tienes plata, la palabra de Dios dice que Él es Jehová Shireh, tu proveedor. Recibe provisión.
Y si hoy no tienes salud, la palabra de Dios te dice que Él es tu sanador. Recibe salud. Oh, Él te ordena, Él te da vida, Él te da poder. Él ahora hace que se incremente tu fe. Perdónanos, Señor, por haber perdido tu palabra. Se perdieron en los escombros de nuestra vida ocupada. Se perdieron en los escombros de nuestras actividades. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Hoy nos arrepentimos, nos arrepentimos, nos arrepentimos, nos arrepentimos, nos arrepentimos. Pero hoy decimos, tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Voy a escuchar lo que dice el político, la red social. Voy a escuchar lo que dice aquello, lo otro. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Hoy corremos a ti. Vamos, entrégate a Cristo hoy. Entrégate a sus consejos. Hoy, esta semana, hoy, esta noche, vuelve a comprar Biblia que quizás no la tienes. Encárgala por correo, cómprate una Biblia, la mejor, de la versión que quieras, la letra más grande, más chica, de bolsillo, la grande de predicador, la que quieras. Pero vuelve otra vez a leer la Biblia y a saber de que Dios tiene palabras para ti. Que Dios te quiere decir algo. Que Dios te quiere dar consejos. Hoy, Señor, hoy al escuchar tu palabra me quedo tranquilo. Vuelve la esperanza. Todo va a terminar bien. Algunos dan pronóstico que en abril va a pasar esto, que hasta octubre, que hasta noviembre dirán lo que dirán. Pero mis oídos están en tu palabra. Y tu palabra dice que el justo no tendrá temor de malas noticias. Y cuando se escuchen malas noticias por acá, yo diré, Señor, yo confío en ti, me agarro en ti. No me agarra miedo porque no estoy solo, porque Cristo vive en mí, porque todo lo puedo en Cristo, porque soy templo del Espíritu Santo, porque estoy lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo y lleno de poder para enfrentar la vida. Porque no la enfrento en mis fuerzas, sino la enfrento lleno de Dios. La palabra dice que tengo victoria y yo le creo a la palabra. La palabra dice que no hay nada que podrá separarme del amor de Cristo. Ni pestes, ni enfermedades, ni situaciones que nada, ni pestilencia, ni enfermedades, ni problemas del clima, nada podrá separarme del amor. Dios no dejará de amarme. Y yo creo la palabra cuando dice que aunque la pase mal, Dios no dejará de amarme. Yo creo la palabra cuando dice de que no solamente soy victorioso, pero soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Voy a salir de esta, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Levanta tus manos, dale gracias a Dios.